Momento de conversar con nuestro invitado de la fecha. Hablamos del economista Julio Fernández. Julio, ¿cómo está? Gracias por su tiempo. Un gusto saludarte a vos, a tu equipo, a la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, la idea es hablar de las medidas que se adoptaron en los últimos tiempos en materia de combate al contrabando. ¿Cómo está viendo esto? ¿Están dando resultados o no? Al parecer hay otras situaciones que tienen que ver con este tema que estarían conteniendo más el contrabando que las mismas medidas que se puedan adoptar desde el gobierno. Y efectivamente, realmente hay que evaluar en realidad cuando uno hace el análisis del contrabando, el combate al contrabando, tenemos que dividir en dos grandes sectores, digamos, lo que tiene que ver con intrazona, es decir, Mercosur, y lo que es extrazona, es decir, aquellos países que no forman parte del bloque, que tienen que ver con Estados Unidos, China y otros países. Lo que tiene que ver con intrazona o Mercosur, sabemos obviamente que nuestras fronteras son justamente porosas, estamos rodeados de fronteras que nos, digamos que nos unen con los países, con ellos que son angostos, y en algunos sectores incluso tenemos fronteras secas. Entonces, si hablamos de intrazona, efectivamente el efecto cambiario eh, siempre suele ser el gran problema. El gran problema y la gran solución. Básicamente las grandes dificultades que tuvimos en el pasado reciente tienen que ver con las turbulencias que experimentan los países vecinos. Paraguay vive en una región bastante volátil. Muchas veces es Brasil el que está con dificultades y digamos durante muchos años también Argentina. Entonces, cuando hay fuerte pérdida digamos, de la realidad cambiaria, cuando hay grandes fluctuaciones, nos pensó con Argentina, y efectivamente no solamente Paraguay padeció, digamos, la gran depreciación de la moneda argentina, sino además todas las otras fronteras con Argentina, Bolivia, ciertas zonas de Uruguay, incluso Chile, que está separada. Chile es un país al que le separa la cordillera de los Andes. A pesar de eso, también tuvieron ese país tuvo ingreso masivo de productos de Argentina. Entonces, cuando hablamos obviamente de contrabando, tenemos que evaluar dos grandes sectores. Lo que es intrazona, como decía, ahora vemos que con las medidas del nuevo presidente de Argentina se han transparentado, se han eliminado una cantidad de subsidios y, bueno, básicamente se han equilibrado las cosas en esta región, pero ahora vemos con preocupación el caso brasileño. Brasil ha tenido una tremenda depreciación, creo que es una de las más grandes en los últimos 20 años. Entonces, si eso se profundiza, probablemente vamos a tener dificultades con el lado brasileño. Entonces, digamos que cuando hablamos de inflación, cuando hablamos de extrazona, estamos hablando ya de productos que vienen de Estados Unidos, de alta tecnología, de China. Bueno, ahí, digamos, son otras las medidas que en su momento se han adoptado y que todavía requieren, digamos, ajustes. Ahí se debe compartir mucho el tema se deben, digamos, firmar. De hecho, hemos firmado acuerdos bilaterales con Rusia en su momento, con Estados Unidos después de 18 años de gestiones. Se pudo firmar un acuerdo para compartir información. Aún así, hay dificultades. El gran problema es China. China más o menos representa cerca del 30% de nuestras importaciones. Más o menos, yo creo que habremos llegado en 2024, no miré las cifras últimas, pero habremos llegado a cerca de 5.000 millones de dólares. Entonces, ahí con el problema de la subvaloración, digamos, hay grandes dificultades también por el ingreso básicamente fraudulento de algunos productos. Por experiencia propia, Julio, usted nos puede decir que este tema del contrabando no es fácil de manejar por el momento en el que usted también ocupó un cargo público. ¿Y este flagelo se contiene de alguna manera con las medidas que puedan implementar los gobiernos o siempre hay como una fuga o un escape continuo de todo lo que está ingresando de manera ilegal al país? Se puede atenuar, se puede disminuir,
pero eliminar es muy difícil, justamente por las características de muchas fronteras. Recuerdo que un ministro, un querido amigo, dijo que quería hacer una muralla entre Paraguay y Argentina, no sé si recordarás. Sí. Y esa muralla está hecha, la naturaleza lo hizo, la cordillera de los Andes. A pesar de la cordillera de los Andes, en el momento en que Argentina tenía precios muy bajos respecto a Chile, cantidad de productos ingresaban a Chile. Entonces, yo creo que sí se pueden tomar medidas, pero creo que también el hecho de que se evidencia impunidad en el sentido de que las sanciones no son drásticas, eso alimenta más todavía, digamos, el contrabando. En pandemia, Paraguay tuvo su mejor época, la industria creció significativamente, estaban todos felices los industriales, los que producían en Paraguay, pero principalmente por el temor al contagio y a la muerte que tenían los contrabandistas. Entonces, creo que una medida interesante que está, no sé si está en pleno proceso, es dotarle de fuerza armada a la propia aduana, la de NIME en este caso, porque hay mucha dispersión de fuerza dentro del control. Tenemos a la policía, tenemos a la Armada, a la Marina, tenemos a la Fiscalía, tenemos al Ministerio de Comercio, tenemos una cantidad de... tenemos a Cenaxa, tenemos a Senave, se diluye mucho la fuerza. Pero, por ejemplo, la Receta Federal tiene funcionarios que portan armas y pueden tomar medidas. Yo recuerdo que en mi gestión visité varias administraciones y una de las administraciones de aduana que visité fue bastante el edificio, un hermoso edificio de Buenos Aires, y nos mostraba el director de aduana de ese país que lo primero que se construyó, lo primero que se estableció fueron cárceles, y todavía están las cárceles. Es decir, creo que las medidas drásticas van a ayudar también, pero la atracción de los precios es realmente alta. Los precios son señales impresionantes que movilizan. Yo recuerdo que cuando el tipo de cambio era 1-1 en Argentina, al otro día del desplome del tipo de cambio, al otro día, la prensa paraguaya mostraba multitud de paraguayos cruzando la frontera en Argentina. Y cuando el cambio es distinto, cuando recuerdo que creo que el periodo, el gobierno de Cartes, el tipo de cambio era favorable para que vengan los argentinos a comprar acá, habían millones de argentinos. Creo que entraron 5 millones de argentinos, entraban a Encarnación en un periodo de tiempo, por una ciudad pequeña de 120.000 habitantes. Entonces, por ambos lados hay, digamos, movimiento de mercadería que elude los impuestos. Yo recuerdo también que en pandemia, cuando ya se abrieron las fronteras, me extrañaba que Argentina no quería todavía habilitar el puente, principalmente el de Encarnación. Y me llamaba la atención porque ellos tienen precios muy competitivos, ya tenían precios muy competitivos, es decir, que todo podían vendernos. Pero haciendo el cálculo, después evaluando a nivel económico, pude llegar a la conclusión de que en realidad 2 toneladas o 3 toneladas de tomate no se pueden comparar con 1 kilo de iPhone. Entonces, en Paraguay van productos electrónicos, van cubiertas, hasta cerámica. Digamos, en este momento la situación se ha equilibrado con Argentina, pero tiende a desequilibrarse con Brasil. Yo creo que las medidas vinculadas a acuerdos comerciales, por ejemplo, la información anticipada. Cuando hablamos del Mercosur es mucho más complejo, porque estamos, digamos, en fronteras muy porosas, hay fronteras secas, hay atajos por donde ingresar, hay ríos angostos en algunas partes. Cuando hablamos de productos extra zona, yo creo que sí es más factible a través de acuerdos bilaterales, que nos permitan tener información anticipada. Es decir, hoy se puede saber que sale de Estados Unidos en avión para venir a Paraguay. Pero obviamente no siempre está disponible esa información, e incluso hasta ahora, a pesar de haber firmado un acuerdo. Entonces, lógicamente, si uno sabe lo que viene, puede corroborar después que si lo que declaran corresponde con lo que se firmó al otro lado, digamos, del hemisferio. Entonces, con Rusia también habíamos firmado un acuerdo para saber si efectivamente los fertilizantes venían de ahí. Porque muchas veces pasaban por territorio brasileño y
cambiaban digamos, de nacionalidad o de procedencia. En unos casos sí, fue un escándalo que motivó una denuncia muy fuerte cuando llegaron productos médicos de la India y al cruzar al territorio paraguayo pasaron como brasileños. Pero eso fue un error, digamos, o sea, fue un error entre comillas, en realidad eso se pudo corregir después. La tecnología tiene que detectar ese tipo de fenómenos. Entonces, información anticipada, controles, acuerdos y por otro lado también sanciones fuertes. Y creo que es una muy buena medida el hecho de tener, digamos, una fuerza también armada dentro de lo que es el control para que se tomen medidas inmediatas. Digamos, haya mensajes que tienen lecciones importantes. Uno veía durante mucho tiempo cantidad de bidones por la calle, tomates, aceite. Con el efecto del tipo de cambio, eso se minimizó, digamos, drásticamente. Si nos vemos también que Paraguay, cuando uno mira el Producto Interno Bruto, encuentra que, como es natural casi, en casi todos los países similares al nuestro, que cerca de 65% del Producto Interno Bruto es consumo. Y dentro del consumo, un porcentaje importante tiene que ver con el consumo de las familias. 29 mil millones aproximadamente el consumo privado. Dentro de eso aproximadamente son 12 mil millones lo que consumen las familias entre alimentos, bebidas, productos sanitarios y también combustible. Entonces, 12 mil millones de dólares. Y todos esos productos que estoy mencionando lo producen, digamos, producen países que son fronterizos nuestros, que producen con alta calidad. Y con el agravante para nosotros en su momento que Argentina lo produce de una manera muy buena. Productos alimenticios argentinos son muy buenos. Entonces, con un precio de 45%, 50%, mucho más bajo que los productos de Paraguay, obviamente la tentación era muy grande. Hoy eso se ha minimizado y esperemos que siga equilibrado. Por dar un ejemplo, uno se fija en el dato del combustible y encuentra, por ejemplo, que en el 2016, cuando crecía la economía de Paraguay, caía en toneladas métricas, caía combustible. No es digamos, razonable, evidentemente el efecto contrabando con la frontera. 2024 ya, digamos, con el nuevo gobierno argentino, se dispara enormemente, no solamente en valores, sino se dispara en toneladas métricas, mucho más que el 5%, creo que algunos 20-25%, en algunos combustibles, creo que algunos llegaron a 30%, lo cual tampoco es razonable respecto al crecimiento de la economía. Entonces, evidentemente, tiene que ver con una normalización del comercio digamos, por una mayor transparencia en los precios del país vecino, en este caso Argentina. Y queremos que nuestras fronteras no sean tan turbulentas porque Paraguay es un país pequeño, sobrevive en medio de turbulencia, nosotros tenemos estabilidad macroeconómica, macrofiscal, nuestra moneda se mantiene relativamente estable durante años, no sufrimos grandes turbulencias, entonces gran parte de este problema tiene que ver con digamos, con los desórdenes de nuestros países vecinos.